Yo pienso que con independencia de que las estructuras de poder deben integrarse al quehacer reconciliador y del diálogo, lo más que podemos hacer es reconciliar a todo el que podamos y poner a dialogar a todos los que podamos. Es la única y la mejor manera de poder incluso crear una opinión cada vez más colectiva que favorezca la reconciliación, que favorezca sobre todo el diálogo, que conduce a la reconciliación a quienes tienen que reconciliarse, a la conciliación a quienes nunca estuvieron reconciliados, al entendimiento entre aquellos que no tienen ningún problema pero que no se han puesto en común. Tenemos que reconciliar a todos los que podamos y poner a dialogar a todos los que podamos. Bueno, con respecto al asunto del capitalismo, mira, digo yo que es un fenómeno natural porque sencillamente no fue impuesto, no fue extraído de libros, como en el caso del socialismo, y llevado a la realidad. Eso sencillamente brotó de la lógica misma de la cultura humana. Lo único que te puedo decir es que quizás retrocediendo hacia lo que se conoce en términos de historiografía marxista como feudalismo, pues tú veas cómo emerge un nuevo mundo a partir del mundo feudal, pues puedas entender por qué se trata de sistemas naturales. El socialismo, yo dije en mi intervención por la mañana, que el socialismo fue un asunto que se llevó de los libros, de la teoría social alemana, y se llevó a la práctica por un ruso. ¿Entiendes? Eso es un sistema artificial, es un sistema impuesto. El capitalismo no lo inventó un teórico, y no es la teoría de Mill o de quien sea la que se llevó como estructuradora de una realidad y de todo una inmensa cantidad de seres humanos. Sencillamente eso apareció por la lógica propia de la cultura, nadie lo inventó. Dos palabras, esa es la respuesta. La otra. Ah, no se oye. No se oye. Ahora sí. Bueno, la otra pregunta era, bueno, ya se me olvidó ¿cuál era la pregunta? Ah, no, o sea, me hablaba de por qué la globalización. Mira, eso es un asunto que está ahí de tal manera, lo único que tienes que abrir la ventana y mirar para afuera, para saber por qué ese es el asunto que domina. No es que domine, es que es lo único que hay. A tal punto que tú piensas, yo te podría preguntar, de dónde tú extraes qué cosa es lo bueno y qué cosa es lo malo. Yo te podría preguntar de dónde tú sabes que una cosa es verdadera o es falsa. Porque tú te parabas aquí y ahora empiezas a decir sobre algo, sobre una posición, sobre algún piso, algún suelo, tú empiezas a evaluar que las cosas están bien o están mal. Y lo curioso de esto es que todo lo que me han enseñado a mí es que están utilizando los valores y el discurso del mundo neoliberal, democrático occidental, y se están autolegitimando con esos mismos valores. ¿Sabes por qué? Porque es muy difícil inventar esos valores. Es una cosa que tiene una dimensión epistémica y no lo inventa ni siquiera. Por eso empecé diciendo que se trata del fenómeno de la tecnología. Eso no lo puede inventar nadie. Por ejemplo, ahora las cosas, para que me entiendan mejor, ahora las cosas son, si tú te integras en ese mundo que se está dibujando delante de tus ojos, las cosas son buenas porque son eficientes. Hay un criterio prescriptivo que tiene más relación con la religión, de bueno o malo, justo o injusto. Hay un criterio denotativo que es de verdadero y falso, que corresponde más al discurso científico, y el que se está imponiendo en la actualidad es un criterio que se llama performativo, y la performatividad a donde apunten a la eficiencia, es la mejor relación input-output, lo que le dicen bueno, ya, así. Entonces eso es lo que se va metiendo en todos lados. Las cosas son bellas porque son eficientes, son buenas porque son eficientes, créalo o no lo creas, pero así es como funciona. Si quieres ver cómo ha cambiado el conocimiento en el mundo, yo te puedo recomendar literatura, que a lo mejor tú la conoces, pero para que veas eso, cómo se llevó a cabo un proceso de transformación, de cambio de estatuto del saber
sobre todo en las sociedades informatizadas, que es por donde empieza eso, y los valores todos empiezan a cambiar. Hoy se hace música con tecnología, se hace arte con tecnología, todo se hace con tecnología. La religión misma tiene que atender al asunto tecnológico, porque si no, es como que se quedara fuera de la sopa. No se puede vivir de espaldas a eso. El pueblo mapuche hace música con tecnología. ¿Cómo? El pueblo mapuche hace música con tecnología. El pueblo mapuche hace música con tecnología. el pueblo mapuche hace música con tecnología. Ah, el pueblo mapuche que se hace música con tecnología. Bueno, mijo, yo no conozco el pueblo mapuche, ¿me entiendes? Ahora te voy a decir una cosa, espérate. Los indígenas del Amazonas hacen música con Espérate, tecnología. no, pero espérate un momento, eso es con calma. Mira, los indígenas del Amazonas que tú hablas, pero me vas a entender, ¿no? Mira, los indígenas del Amazonas, y probablemente tu pueblo mapuche, son sociedades antropologizadas, que es un sistema ritual totalmente en descomposición. Ni siquiera son esos mapuches prístinos originales que tú quisieras ver. Los indios del Amazonas no están tan apartados de la cultura ni tan de espaldas al proceso de culturalización, de tecnologización, si lo quieres ver así, como tú crees. Te puedes encontrar también en pleno Amazonas un indio de eso con un iPhone bolsillo, puede ser que suceda. Y no pasaría nada, porque son sociedades antropologizadas, no es el estado original del mundo primitivo que no existe ya en ningún lugar. Ahora, si tú te lo encontraras, entonces en lugar de tecnología yo te hablaría del ritual, que es lo que le da sentido a esa sociedad y lo que funciona como su fundamento epistémico, y te lo explicaría igual, lo que cambiando la forma de la cultura, quitando la tecnología y poniéndote el ritual. Si tú no entiendes lo que es ritual, tú eres incapaz de saber lo que es el pueblo mapuche, estoy seguro de eso. Si tú no entiendes lo que es la forma ritual, estoy seguro que no vas a entender lo que es el pueblo mapuche. En aras de la pluralidad, quiero complementar la argumentación de Alexis, que yo también quería compartir, una reflexión sobre esta tesis de la naturalidad o la espontaneidad del capitalismo. No me voy a meter en el tema del éxito, que eso yo pienso que Alexis fue bastante explícito de su visión de por qué lo exitoso, etc. Ahora, en el caso del capitalismo está actualmente reconocido que muchas de las riquezas, por ejemplo, que fueron a tributar al poder económico de las grandes compañías capitalistas, muchas de las cuales todavía existen, situadas en países europeos, han sido producto del trabajo esclavo en los países del actual tercer mundo. Entonces, los esclavos no eran conducidos espontáneamente, o bueno, quizás algunos sí. Pienso que esta respuesta debe hacerse en términos orwellianos, o sea que para algunos el capitalismo fue más espontáneo que para otros. Es verdad que la reflexión vino posteriormente. Si uno lee, digamos, testimonios sobre el capitalismo en Italia de la época del Renacimiento, ya ahí había capitalismo, pero no había una reflexión sobre eso. Es verdad que el capitalismo no fue inventado por mentes de Adam Smith y compañía, pero yo comparto la duda, y en este caso discrepo con Alexis en el sentido de la espontaneidad de ese sistema. Ahora, la espontaneidad o no del socialismo, o de la, vamos a decir así, del pensamiento socialista, que fue inventado por dos alemanes, después implementado por un ruso y después importado a Cuba. Si nosotros leemos el manifiesto comunista, y hay análisis críticos ya de eso, primero que todo, vamos a quedar claros, el socialismo no es un invento marxista, ni tampoco de estos utópicos, porque es verdad que los utópicos inventaron utopías socialistas, estos planes para sociedades felices, que a veces uno lee esa utopía y se espanta, porque no hay casi diferencia entre la utopía y la antiutopía, de cómo la gente debe vivir, todo reglamentado. Pero las tesis de demandas sociales que están en el manifiesto comunista ya aparecían en el movimiento cartista y fueron propuestas por obreros anónimos que ya sabían leer y escribir y se inventaron determinadas demandas que ellos consideraron necesarias en ese momento. ¿Era espontáneo eso? ¿No era espontáneo? No sé. Pero esos dos teóricos alemanes sencillamente copiaron eso para un papel que después apareció como manifiesto comunista. No lo inventaron ellos. Los obreros inventaron el sindicato obrero, que no fue un invento de un teórico. El sindicato obrero fue un producto de la lucha de los obreros. Después vinieron teóricos como George Sorel, que habló del sindicato,
como un fundamento para un futuro poder obrero, como mismo el Parlamento fue el fundamento para un futuro poder burgués. Lo que pasa es que de nuevo, estamos hablando del socialismo y de aquello que a nosotros nos vendieron como socialismo, mientras que realmente la realidad, como a veces sucede, es muchísimo más compleja. El debate es infinito. Yo trataré de ser un poco breve, pero todos los temas que se han visto, que se han tocado, me interesan muchísimo. Me detendré en esto del fenómeno del capitalismo para hacer unas aclaraciones, en lo del malabarismo del que habló Antonio, para hacer otra aclaración y un comentario sobre la cuestión de lo posnacional y la globalización. Lo primero, el marxismo, el socialismo y el comunismo, que es una triada, o sea, todo lo que viene con el marxismo viene en triada: marxismo, socialismo, comunista, y cuando llega a una sociedad se articula partido, gobierno y Estado en lo mismo. Es una triada muy teológica, muy en clave teológica. El marxismo, el socialismo y el comunismo es una combinación de una reflexión postcapitalista con una praxis política impositiva. Eso lo cambia todo y a partir de ahí se puede saber, y más habiéndolo vivido, a dónde podría llegar el socialismo, o sea, en tanto proyecto de sociedad. Por otra parte, yo sí estoy de acuerdo de algún modo con lo que plantea Alexis Jardín, es decir, el capitalismo es una dinámica totalmente diferente al socialismo, en tanto de que de alguna manera surge espontáneamente, porque en la historia hay cosas que surgen espontáneamente y que logran cierta solidez a tal punto que borran su espontaneidad. Eso lo logró el capitalismo. Y surgió en el Mediterráneo, de la misma manera que surgió el colonialismo en el Caribe, es decir, en el Mediterráneo y el Caribe fueron precisamente los dos polos que configuraron la modernidad. A mí me parece que es mucho más productivo hablar de modernidad que de capitalismo y de socialismo, porque el socialismo y el capitalismo en última instancia son dinámicas que se integran a la dinámica macro de la modernidad, o lo que en o lo que llaman ahora mismo posmodernidad, que yo prefiero llamar de globalización, en primer lugar porque es un término más concreto, más real y a mi juicio más serio. Es decir, posmodernidad a mí no me dice absolutamente nada. Quizás el posmodernismo como actitud sí me dice algo, pero posmodernidad no me dice absolutamente nada. Ya dije que eso pertenece a un debate que todavía está abierto, que puede ser fértil por un lado o puede ser muy infértil. Aquí en Cuba ha sido totalmente infértil ese debate, y eso es una de las cosas que habría que tocarse, o ha sido bastante infértil ese debate, pero es solamente un debate. Estamos en la modernidad, enclavados cada vez más dentro de la modernidad, y esa modernidad nos abre a partir de los últimos 30, 40 años, habría que ver cuál sería la fecha, a la dinámica de la globalización, que a mi juicio es una dinámica que, como el capitalismo, y que surge precisamente del capitalismo o de la combinación de modernidad con capitalismo, es precisamente la dinámica dominante e inaplazable de nuestro tiempo. En cuanto al malabarismo, sí, yo estoy de acuerdo contigo, Antonio, pero es decir, por un lado yo creo que si hay que evitar el malabarismo, también habría que profundizar precisamente, o sea, tener conciencia de la complejidad que estos temas tienen para tocarlos en Cuba, en primer lugar porque la mayoría de los temas son intocables. En segundo lugar, porque la sociedad no se ha tematizado a sí misma, empieza a hacerlo, y por supuesto lo está haciendo, sorteando con estos malabarismos, porque el capital intelectual del campo, o mejor dicho, el campo intelectual está siendo dominado fundamentalmente, entre comillas, por los marxistas. Es decir, por un marxismo que además se ha pasado 50 años dialogando consigo mismo, o sea, ha sido infértil en primer lugar por eso. Yo no creo que sea infértil porque deje de ser filosofía. O sea, el marxismo evidentemente no es filosofía, el marxismo no es ciencia, el marxismo es una crítica de la ideología. O sea, en última instancia es una instancia crítica, y nació precisamente como una reflexión crítica postcapitalista. Eso es el marxismo. Y bueno, es válido también para discutir dentro de las ciencias sociales y dentro del campo intelectual. Pero yo creo que, es decir,
Yo creo que hay que asistir a esa complejidad como la que tenemos hoy, o sea, una complejidad temática, de profundización temática y por supuesto sistemática, que es la que